¿Por qué arranqué un canal de YouTube? Todavía me lo sigo preguntando. Y si estás viendo este canal, probablemente vos también te estés preguntando lo mismo, ¿no? ¿Cómo arrancar un canal de aventuras, de outdoor, de viajes? Me parece que lo primero es que surgió de una necesidad de mostrar y de contar. No quedó solamente en la idea de viajar. Eso es algo que yo ya tenía de antes. O sea, me apasiona viajar desde, no sé, desde que era adolescente casi. También tenía esa necesidad de poder dar información de calidad. Información no solamente de los puntos más cotidianos o más normales de los lugares, sino agregarle una capa más de, bueno, ok, si me quedo acá 4 días, ¿vale la pena? ¿No? ¿Qué opciones tengo? Tratar de, por ahí, de plasmar en un video un poco más de la textura del lugar. Es decir, no solamente la atracción turística, sino los alrededores, qué tipo de información uno encuentra ahí, qué tipo de facilidades. Y a todo eso tratar de meterle un poco, bueno, buena calidad de video, buena calidad de edición. Estoy aprendiendo todavía, para mí es algo muy nuevo, pero bueno, ya hace un año que lo estoy haciendo, así que creo que eso es para mí es un gran desarrollo. ¿Cómo arrancar? A ver, creo que es así de simple como uno se lo pregunta, es arrancar, es prender la cámara, ver qué se puede mostrar, tratar de conectar lo offline con lo online, es decir, no solamente sacar información que uno encuentra en internet y la trata de acoplar a una historia, sino que también hay mucha información ahí afuera, desde cartelería, lo que te cuentan las mismas personas del lugar, otros viajeros que están en la zona, que muy difícilmente está en internet. Uno asume que está todo y eso no es así. Entonces me parece que ese es el valor añadido que uno puede dar. Encontrar esos espacios y tratar de llenarlos. Porque hay gente que valora mucho eso, ¿sí? Lo primero es que vas a fallar. Todos estamos fallando. Yo hace un año que estoy subiendo videos y recién es el arranque de este canal. Me falta mucha información, no tengo tantos destinos como querría. Pero bueno, le voy metiendo ganas, fuerza, porque me parece que a largo plazo lo vale. Así que bueno, aprovecha el nicho, aprovecha lo que conoces, potencialo, porque ese puede ser tu público inicial. Esa puede ser la gente que se enganche porque vos le brindaste la información que ellos no encontraban en otro lugar. Uno de los primeros ejemplos que tengo para darles, que a mí me dio mucha satisfacción, es haber hecho 3 videos de una isla, de 2 islas en realidad, que son Santo Tomé y Príncipe. Es un país muy chiquito de África y que, si bien hay videos en español, son muy pocos. Además de ser muy pocos, la mayoría no tiene el detalle para gente que le gusta hacer el senderismo, por ejemplo. Bueno, esos 3 videos a mí me dieron un rendimiento que para un canal chico fue muy bueno. Entonces, claro, hoy por hoy esos videos se posicionaron y se mantienen ahí. En el medio le fui añadiendo cosas. Hice un viaje a Perú, algunos en los Alpes bávaros, Guatemala. Entonces, bueno, de a poco se va desarrollando el canal. Pero lo más importante es, primero, encontrar ese punto sensible que otras personas no saben encontrar. Ahí está la clave, me parece. Como les dije, yo hice 3 videos de Santo Tomé. También hice 7 videos de Perú. Una clave es pensar no solamente en videos en particular, como voy a hacer un video de tal cosa, sino en listas de videos, en contenido que pueda ser muy similar y que la gente pueda verlos así, como en lista. Me parece más simple pensar en que, bueno, primero voy a contar esto, como si fuera un relato. O sea, cuento de este lugar, de este y de este, conecto todo en una guía, o solamente hablo para gente que quiera hacer ciclismo, o solamente hablo para gente que quiera hacer trekking, o solamente hablo de lo que sea, pero con un hilo conductor. Eso es algo que se valora un montón, porque si pensás en un solo video en particular, es mucho trabajo para un solo video. Entonces, si haces 5 videos de la misma temática, creo que alguno de ellos va a tener el éxito que estás buscando y que te va a dar los rendimientos que estás esperando. Pero bueno, no tengas miedo de intentar, no tengas miedo de probar, porque
La verdad que hay espacio para todos. Otra cosa que a mí me sirvió bastante, que quizás les pueda servir, es los subtítulos. Sé que no es algo masivo, no es que todo el mundo lo hace, pero bueno, cuando uno tiene un contenido muy específico, como les conté este caso de Santo Tomé y Príncipe, la gente que busca es muy variada. Y yo lo puse en portugués y en inglés, tengo un 20, un 25% de más tráfico que los videos que no tienen el subtítulo. Para portugués un 10%. Creo que el espacio de todos los videos de aventura y de outdoor dan para que uno ponga eso, porque hay otros segmentos donde no. Quizás si tenés un canal especializado en otra cosa, en gaming, probablemente no te interese hacer eso. Pero me parece que para outdoor y para aventura va muy bien, ¿sí? No sé, pueden probarlo en un par de videos y me dicen si les sirve o no. Me pueden dejar en los comentarios si les sirvió o no. Eso puede ser útil para mí también. Otra cosa importante, denle mucha bola al tema del tratamiento del sonido. Es casi que lo único que importa. Por ahí no tienen las mejores imágenes, por ahí nada, le falta edición, pero si no hay un sonido bueno, es muy difícil tener un buen video. Háganlo porque es divertido, no lo hagan por nada más. Si les gusta, si les apasiona, si para ustedes es un hobby, ir a un lugar, disfrutarlo y además contárselo al mundo, es para ustedes. Pero quiero ser muy directo y honesto con esto. Solamente háganlo si lo disfrutan. La edición no es para todos. El contar historias, el dar información no es para todos, está muy bien. Seguramente puede haber otras opciones. El viaje, si estás acá, es seguramente porque te apasiona. Pero un canal de YouTube no es lo mismo que viajar solamente. En el medio de esta charla yo tuve que ir y venir 72 veces para hacer las mismas tomas, mostrar los lugares. Suena algún sonido y ya está, tengo que volver a empezar. Entonces no es fácil, no es que simplemente con viajar se puede cumplir los requisitos para hacerlo. La última vez que vine, esto era un camino, así que voy a tener que improvisar. Tratá de fallar rápido, que los primeros videos van a ser malos, es así, a todos nos pasa. Hacé 20, 30, 40 videos, los primeros van a ser malos sí o sí. A medida que vas aumentando la cantidad, vas a ver cómo cambia, vas a ver mejores resultados y sobre todo vas a tener más confianza en vos mismo. Sean genuinos, no traten de vender algo que no son. Eso es un consejo para YouTube, pero también para la vida. Y disfruten. Nuevamente, disfruten mucho esto. Bueno, esto es más optativo, pero creo que está bueno llevar una bitácora de lo que uno va haciendo. O sea, notas, información relevante, que no esté solamente en las métricas, sino en las sensaciones, en los feedback que te dan tus amigos, en información que te dicen, che, mirá, un comentario por ejemplo, che, mirá, esto está bueno, porque esa es la base fundamental para los nuevos videos. Lo primero es intuición, lo segundo es información, y esa información sale de la gente que conoces, gente que se apasiona por lo que vos haces también, gente que te empezó a seguir, gente que te deja comentarios, te da las pistas que uno necesita para poder ofrecer mejor contenido. Y si ustedes tienen canales de YouTube que se dedican a esto, déjenme en los comentarios hace cuánto que arrancaron, qué les gusta, qué les apasiona. Y si les gusta mi contenido, acá tienen otros videos, disfrútenlo.